La presentación que vamos a utilizar para esta parte, de hecho, es una presentación de una en su momento estudiante de licenciatura acá del TEC y también en su momento estuvo colaborando como docente en el programa de maestría. Y la verdad que tiene muy buen contenido y el ejemplo que me gustaría que veamos para la parte del algoritmo de calendarización que se llama algoritmo de scoreboard o de marcador. Yo creo que está bastante bien y pues sí, es de Cristina Murillo. De hecho, ella es actualmente, trabaja creo que como Software Development Engineer para Bosch, que es una empresa muy, muy grande y muy fuerte en Alemania y pues trabaja allá. Pues bueno, empezamos utilizando su presentación, que de hecho en algún momento yo recibí como parte del curso de Arquitectura de Sistemas Embebidos, era el programa viejo, por así llamarlo, de la maestría en electrónica con el énfasis en sistemas embebidos. Vamos a ver algunas cosas muy relacionadas con esto, está muy de la mano de lo que hemos visto en las últimas clases y que tiene que ver con estos desafíos que nos encontramos a la hora de tener pipelining y cómo, mediante una operación fuera de orden o una ejecución de las instrucciones en un orden en el que no es el orden secuencial en el que recibimos el código, podemos tratar de mejorar el rendimiento. Y nos enfocaremos con este algoritmo para hoy. Espero que lo podamos abarcar completamente, que es el algoritmo marcador o scoreboard. Para el algoritmo Tomasulo hablaremos próxima clase al respecto y les haremos de hecho una presentación de un profesor que sigo mucho que se llama Ono Mutlu, que es profesor de la Universidad Técnica de Zúrich y que de hecho tiene una presentación excelente para esa parte y con un muy buen ejemplo, entonces trataremos de seguirlo para entender cómo es que funciona este otro algoritmo que permite también la ejecución fuera de orden. Muy bien, clases pasadas estuvimos viendo esto, ¿no? O sea que nosotros tenemos una arquitectura normalmente con pipeline y que idealmente nos acercaríamos a un CPI ideal, a una cantidad de cycles per instruction, si no es que tuviésemos un montón de desafíos de por medio, que pueden ser riesgos estructurales, que por lo tanto introduzcan stalls, riesgos de datos, en este caso, veíamos los diferentes tipos y que eso entonces también para poderlo mitigar, lo que necesitaríamos es ciertos stalls, stalls relacionados en este caso con la parte de control, si es que por ejemplo ya estamos ejecutando ciertas instrucciones hasta que nos damos cuenta que un salto sí se debe de tomar. Por lo tanto, hay que detener la ejecución del procesador hasta que, por así decirlo, todo se limpie y podamos volver a ejecutar ahora sí la instrucción que corresponde a la dirección de salto. Y otros que van a estar relacionados, pues obviamente, al asunto de memoria. Hasta el momento hemos visto que el acceso a memoria es muy ideal, pero hemos hablado de que realmente no es así. O sea, no es como que yo entro a memoria y siempre tengo los datos. Podemos encontrarnos con fallas de caché y por lo tanto hay que pagar ciertas penalizaciones que implican que el procesador se detenga. Eso era parte de una de las preguntas del examen, ¿no? Primero, entonces, que el profesor tiene que hacer es detener su ejecución hasta que ese miss se resuelva y, digamos así, ya reciba la indicación de la memoria de que ahora sí el dato está en memoria para que ahora sí realice el acceso a la memoria. Si pudiésemos eliminar todos esos stalls, obviamente trataríamos de alcanzar este ideal de un CPI igual a 1, pero como lo decíamos, ya una arquitectura con pipeline eso se va a reducir, va a distar de la parte ideal debido a esos stalls. La idea que nosotros tenemos es precisamente tratar de aumentar el número de instrucciones que por ciclo estamos ejecutando. Y hablamos un poco, ¿no? Que ya tal vez con arquitecturas fuera de algo tan sencillo como una arquitectura MIPS o RISC-V, 5 etapas de pipeline, multiciclo con pipeline y toda la historia, distar de este CPI de 1, que es como el ideal, y pensar que si tenemos múltiples unidades funcionales donde múltiples instrucciones se pueden estar ejecutando a la misma vez, nos va a interesar más la métrica de instructions per clock en lugar de clocks per instruction. Y por ahí el mejor de los escenarios precisamente es tratar de maximizar este throughput al completar pues cada vez más instrucciones por cada ciclo de reloj. Entonces eso yo diría que es parte de la base. Tal vez un comentario, ahorita que sigo escuchando el ruido de afuera. Si no se han vacunado, mi invitación es que lo hagan. De hecho, ahorita el TEC está, como nunca lo había visto en todas las jornadas de vacunación, creo que es porque ya a partir de hoy abrieron para el grupo de 12 años en adelante.
Entonces fue medio complicado, de hecho, llegar hasta aquí el edificio porque la fila está sobre la calle y demás. eh, pero me alegra mucho, o sea, que la gente esté respondiendo. Y mi invitación, obviamente, y pensando en que todavía no se ha dado una resolución, eh, digamos así, que eche para atrás la que ya el rector dio, próximo semestre volvemos presencial, o lo más presencial posible, diría. Entonces yo creería que parte de que eso se pueda realizar, y yo sé que muchos han estado, digamos, en parte sufriendo por la metodología a distancia y demás, tal vez no para las clases, porque sé que algunos que trabajan esto facilitan muchísimo, pero tal vez para nivel de evaluaciones o laboratorios o cosas prácticas, pues eso sí limita muchísimo. Y algo que creo que todavía no se está tomando en cuenta, pero creo que por ahí la SOCIA estuvo tratando de sondear con ustedes, los estudiantes, especialmente la cantidad de estudiantes que por lo menos ahí de manera muy estimada ya están vacunados. Entonces, eh, obviamente cada quien es libre de tomar la decisión si se vacuna o no. Mi recomendación obviamente va a ser que lo hagan eh, para que se cuiden ustedes, cuiden a su familia. Muy probablemente si alguno de ustedes se enfermara no la va a pasar tan mal, pero eh, sí, sí, porque ustedes se enfermen a, no sé, a alguien mayor en casa o en la familia, creo que esa parte es más difícil de sobrellevar que la misma enfermedad. Entonces, sí, si no lo han hecho, aprovechenlo. Aprovechen si ustedes viven por aquí en Cartago o de alguna manera tienen que venir al TEC para que si no lo han hecho puedan recibir las dosis eh, y puedan protegerse, ¿no? Y proteger a los demás. Pensando también, como les digo, en esto de que muy probablemente volvamos a la presencialidad, por lo menos desde la parte administrativa, lo que Miguel nos comenta, los cursos teóricos no tendrían ningún problema, tenemos la ventaja de que nosotros administramos el edificio y que tenemos buen espacio, entonces podríamos mantener grupos de hasta 40 personas respetando el distanciamiento. Muy probablemente vamos a tener que venir con mascarilla, mantener ventanas abiertas para la ventilación y demás, mantenerlo del lavado de manos y todo, pero por lo menos Rectoría no ha dicho lo contrario, así que volveríamos de manera presencial. Y ya les digo, el permitir que eso se dé, en parte va a depender también de que todos ustedes como estudiantes y todos nosotros también como comunidad institucional estemos vacunados. Universidades alrededor del mundo, eso es lo que están haciendo ahora, por lo menos que me he enterado a nivel de Estados Unidos, pero depende es precisamente de eso, que la gente esté vacunada. Entonces, como les digo, para que lo tengan ahí presente, digamos así, la comentario del margen, la invitación y pensando en que, bueno, aquí el TEC está bastante lleno de gente, lo cual me alegra, digamos, en ese sentido. Muy bien, comentario del margen, como les decía. Vimos que, bueno, la idea con explotar paralelismo a nivel de instrucciones es poder ejecutar instrucciones que de alguna manera no estén relacionadas o preferiblemente no estén relacionadas de manera de que se puedan traslapar. Vimos que ese traslape no viene de gratis, que tratar de hacerlo siempre con las instrucciones nos podemos topar con ciertos desafíos porque podríamos encontrarnos con este tipo de riesgos, los riesgos estructurales, cuando múltiples instrucciones estén tratando de hacer uso de un mismo elemento, o sea, si solamente tenemos una ALU, pensando igual en un procesador superescalar como los que veíamos la clase anterior, donde yo podría inclusive tener varias instrucciones que estén tratando de ejecutarse y donde pues en la parte de ejecución yo tengo diferentes pipes para continuar la ejecución, ya sea en la parte aritmética de punto entero, de punto flotante, de acceso a memoria, o instrucciones especiales, como también lo planteaba yo ahí en el examen, que sé yo, con una operación MAC que permite hacer multiplicación y una suma y acumulamiento en uno solo. Entonces, si ya alguno de esos elementos ya está siendo utilizado por alguna instrucción, obviamente otra que también lo necesite, se vería frenada, no podría utilizarlo. La parte de datos, de riesgos de datos, que hablábamos, ¿no? Del read after write, del write after read, del write after write, todo eso presentan también inconvenientes para que por medio del pipelining podamos traslapar instrucciones y podamos aprovecharlas al máximo. Veremos que en algunos de estos casos estos sí representan dependencias reales, más el caso del read after write, mientras que en estas otras hay formas en las que esto se puede mitigar. Y lo otro, los riesgos de control. O sea, vimos que obviamente podemos venir con este traslape de instrucciones, pero que cuando tenemos saltos que sí se toman, en el caso de saltos condicionales, y eso implica que tengamos que, digamos que desechar todo lo que ya teníamos en ejecución para entonces tener una nueva ejecución en el camino que sí correspondía particularmente para el salto. Ok,
¿Cuáles son algunos conceptos básicos y definiciones? Muchas de estas ya las hemos ido viendo de a pocos. Aunque hablábamos para alguna tecnología en específico, lo que queremos es aumentar el paralelismo. Eso sigue siendo un problema y un desafío que queremos atacar. Es por lo que el advenimiento de plataformas tipo GPU o GPGPU, General Purpose Graphic Processing Units, no solamente pensadas para solamente procesar gráficos, sino para procesar datos, permiten, por ejemplo, explotar paralelismo a nivel precisamente de datos y que aplicaciones tan complejas, computacionalmente hablando, son sencillas, pero la cantidad de computaciones que se necesitan es terriblemente alta. El caso de Machine Learning, más particularmente de Deep Learning, es lo que permite entonces que estas aplicaciones estén tomando tanto auge ahora. Eh, por mencionar un caso, ¿no? Y lo que queremos precisamente es ejecutar múltiples instrucciones. Hasta el momento nos estamos enfocando únicamente en cómo hacerlo a nivel como tal de las instrucciones individuales. En parte del curso trataremos de ver la parte de cómo hacerlo a nivel de datos. Fuera de este curso ya no es algo que podríamos cubrir acá, es algo que podríamos hacer a nivel de hilos, por ejemplo, o a nivel de tareas. Pero eso, digamos que sería como un tema para un curso de arquitectura de computadoras 2. Muy importante entonces es que para poder lograrlo tenemos que detectar y resolver cualquier tipo de dependencia. Entonces tenemos que incrementar, digamos así, la complejidad, la lógica que tienen estos procesadores para que puedan detectar y resolver ese tipo de dependencias, como decimos popularmente en caliente, o sea, online conforme se van ejecutando, o también depender, como vamos a hablar un poquito más adelante, en herramientas cada vez más robustas de compilación de código que permitan detectar y resolver ese tipo de dependencias en tiempo de compilación. Al fin y al cabo, lo que importa, ya sea por hardware o por software, antes de la ejecución o durante la ejecución, es que las instrucciones se puedan reordenar. Y el hacer un reordenamiento, determinar en qué momento se van a ejecutar, simplemente es el calendarizar. Entonces, por eso hablaremos de que estos son algoritmos de calendarización de instrucciones y que nos centraremos, por lo menos a final del curso, y más pensando obviamente que el perfil nuestro acá es de ingeniería en electrónica desde la perspectiva de hardware, por lo tanto será una calendarización dinámica. Tal vez tuviésemos un background un poco más fuerte en la parte de software y generación de software y compiladores y demás. Tal vez podríamos hablar un poco con más detalle de cuáles son algoritmos de calendarización estática para extraer ese paralelismo, pero desde la perspectiva del compilador. Pero bueno, vamos a dejar eso pensando de que es algo que también podemos utilizar, pero que no nos compete a nosotros, sino que nos enfocaremos en la parte más a nivel de hardware. Y esto precisamente para tratar de alcanzar el máximo paralelismo posible con los recursos que el procesador como tal tenga. Esto es algo que ya vimos, esto es básicamente una representación, igual con este diagrama de tiempo y de instrucciones, de cómo se verían el tener un procesador superescalar con dos pipelines, digamos, independientes y que aún dentro de los mismos pipelines puedan ir ejecutando instrucciones de manera, perdón, traslapada. Pero digamos que eso es básicamente la base que vamos a partir de la cual vamos a partir. La idea entonces, obviamente, en una arquitectura con pipeline, pues es acercarnos a uno. Normalmente el CPI no logra llegar a uno por todas las limitaciones que nosotros tenemos. Pero si tenemos un procesador capaz de ejecutar dos instrucciones por cada ciclo, entonces vimos que ya eso cambia a nuestra métrica de IPC, de Instructions per Cycle, y en ese caso, de una manera igual muy ideal y muy teórica, podríamos ejecutar precisamente dos instrucciones por ciclo. Pero nosotros acá, o esto sería lo ideal, más bien, llegamos a uno en el caso de pipeline y si nos hacemos o podemos hacer lo menor implicaría todavía una mayor ganancia. Normalmente nos acercamos bien a uno, pero por el lado derecho. Normalmente un número que es ligeramente mayor a uno. O inclusive, pues, significativamente mayor, pero tratando de acercarnos siempre a uno. En este caso, pues obviamente con más posibilidad de ejecutar más instrucciones, este número pues tenderá a hacerse cada vez más pequeño. Por eso el cambio de la métrica a IPC en lugar de CPI. Al respecto de las dependencias entre instrucciones, pues es importante definir cuáles son, dónde están y cómo resolverlas, por el efecto que esto tiene en poder explotar el paralelismo existente. Hablamos de que si dos instrucciones son dependientes, no se pueden ejecutar en paralelo, puesto que yo tengo que satisfacer la dependencia de la segunda,
que precisamente depende de la primera, de que el resultado, por ejemplo, esté ya calculado y la segunda lo pueda utilizar. Hablamos básicamente a nivel de dependencias de tres. Una dependencia de datos, donde realmente una dependencia verdadera, o sea, donde los casos que veíamos, por ejemplo, hacer una suma y que el registro resultante, donde se guarde el resultado como tal, se necesite como entrada para siguientes operaciones. Vimos que bueno, hay técnicas para poderlo resolver fácilmente dentro de la misma arquitectura, pero hay otros casos como el load, donde sí o sí vamos a tener que pagar una penalización hasta que ese dato se resuelva. Ahora, hasta lo que hemos visto, pues todo ocurre muy fácilmente, un ciclo de reloj y demás, pero veremos que hay dependencias de estas, en donde hay otras operaciones más complejas, por ejemplo, multiplicaciones, que no toman un ciclo de reloj, sino que van a tomar varios ciclos de reloj. Y al tomar varios ciclos de reloj, aunque hagamos un forwarding o cualquiera de las técnicas que ya hemos mencionado, al siguiente o en el momento en el que si empezamos a ejecutar la siguiente instrucción, se necesitan esos datos, no van a estar disponibles. Entonces es necesario de alguna forma monitorizar estas dependencias que tienen las instrucciones para que la instrucción, digamos así, se le dé luz verde para su ejecución una vez que las dependencias sí se satisfacen. Hay otras que las veremos ahorita, que son las dependencias de nombre, que son relativamente fáciles de resolver, y algunas otras que dependen ahora sí del control, como lo hemos hablado a nivel de saltos y condicionales e incondicionales. En el caso de las dependencias de nombre, esas ocurren cuando dos instrucciones utilizan el mismo registro o posición de memoria, que es lo que vamos a llamar como nombre, pero realmente no hay un flujo de datos entre las instrucciones. No es como que la segunda instrucción depende realmente de un resultado de la primera, sino que por alguna razón ambas instrucciones están utilizando los mismos registros, pero sin esta conexión, digamos, sin esta dependencia real entre los datos. Esto, por ejemplo, a nivel de compilador se puede resolver relativamente fácil. Digámoslo así, una vez que podemos tener un código en representación intermedia, digamos de C a una representación intermedia, en donde se pueda analizar este tipo de dependencias y se pueda de alguna forma validar si la dependencia como tal es real, o sea, realmente hay una dependencia de datos, o por el contrario, simplemente representa una dependencia de nombre y se podría mitigar con un cambio, por ejemplo, del registro que se está utilizando. Hay dos tipos de dependencias de nombre. Entre una instrucción, llamemos I, precedente a una instrucción J, o sea, primero sucede I y después J, en el orden del programa. La vamos a conocer como antidependencia y dependencia de salida, y que particularmente están asociados con estos riesgos de datos que previamente hemos hablado, como lo es el read after write y el write after read, perdón, y write after write. En la antidependencia, en el write after read, entonces J escribe en un registro o posición de memoria leída por I. O sea, esa sería nuestra instrucción J, esa sería nuestra instrucción I. Vean que el resultado de esta resta se está escribiendo en el registro R2, y R2 como tal corresponde a una entrada de la suma de la operación anterior. ¿Cuál es el problema aquí? Por ejemplo, podría ser que este resultado de R3 dependa de algo más anterior, una multiplicación, por ejemplo, y que no esté al momento en que yo pudiese ejecutar esa instrucción. Lo que pasaría entonces es que tal vez si yo rompo el esquema secuencial de ejecución y digo, bueno, realmente aquí no tengo dependencias, puedo ejecutar esta, estaría cambiando este valor de R2 antes de que R2 sea leído, porque tal vez esta suma está esperando ese resultado de R3 que depende de un load o depende de una multiplicación que va a tomar más que un solo ciclo de reloj. Pero si ustedes observan, no hay una dependencia real entre los datos. No es como que aquí yo dependo de este dato como tal. Pero podría ser que sí, la suma utilice un valor incorrecto de R2 si es que este escenario que les comento sucede. Utilizar un registro diferente para la resta resuelve el problema. Si aquí en lugar de ser R2 lo ponemos como R5, resolvemos esta antidependencia que se llama, y mitigaríamos, digamos, este posible dependencia o ese posible, digamos, problema que tendríamos. Y como tal, la dependencia realmente es en R2, ¿verdad? Porque se está utilizando el mismo registro, pero no en el flujo de datos, como les digo, en ese sentido. Acá por lo menos en ese sentido de R2, ¿ok? Ojo que obviamente en ese sentido de R1 sí hay una dependencia real de datos.
pero no en el caso de R2, que es digamos, el escenario que estamos utilizando de ejemplo acá. El otro que tenemos es la dependencia salida, el write after write, en donde I y J escriben el mismo registro o la misma posición de memoria. Obviamente el orden de las instrucciones debe preservarse para asegurar el valor final de J. Noten que obviamente acá sí tenemos o mantenemos la dependencia real de datos. O sea, aquí la suma simplemente depende de este resultado. Pero el caso que nos compete aquí con esta dependencia de salida es que tanto la suma como la operación de OR estarán escribiendo a un mismo registro. Aquí el detalle es que, por ejemplo, reordenar las instrucciones podría provocar que instrucciones posteriores le dan un valor incorrecto en el R1. Obviamente esto podría ocurrir si y solo si, como mencionamos antes, yo empiece a ejecutar esta instrucción OR antes, por ejemplo, inclusive de que estas se puedan ejecutar por alguna dependencia por ahí, que sea que esta suma depende de algo más que produce R3. Evidentemente aquí la resta sí está dependiendo de esta operación anterior por el caso de R1. Pero digamos que si ese no fuese el caso, tal vez yo igual pensamos que no dependo acá en R3 de algo, yo podría finalizar esta instrucción y más bien más adelante, cuando ya esta se complete, tendría un valor que no corresponde, como es aquí un valor incorrecto en R1. ¿Qué se puede hacer? Simplemente cambiar el registro que la instrucción OR utiliza para destino. Con eso ya lo resolveríamos fácilmente. Como dice aquí, la dependencia está en el nombre como tal de R1, pero no porque realmente hay una dependencia entre datos. Entonces es importante que ustedes puedan ser capaces de identificar este tipo de dependencias. Les adelanto que tal vez a modo de examen me interesaría eso, que ustedes puedan tener una pieza de código, un ensamblador, y ustedes puedan identificar cuáles dependencias existen, cuáles son realmente dependencias reales, cuáles se podrían resolver y cómo ustedes podrían resolverlas, de manera que se pueda maximizar el paralelismo que podamos explotar acá. Como dice acá, las dependencias de nombre no son verdaderas dependencias de datos, por lo que no se transmiten datos de instrucciones, entonces eso es muy importante. Si el nombre, en este caso, es cambiado, entonces las instrucciones no presentan conflicto. El problema por ahí, tal vez, bueno, a nivel de registros no es tan complicado. La limitación es obviamente que la cantidad de registros que tenemos es finita. En el caso que fuesen posiciones de memoria, sí puede ser más complicado de manejar y detectar. No va a ser el caso bueno, en el que nos vamos a centrar ahora, pero podría ser más difícil porque en muchos casos estas posiciones de memoria se conocen realmente hasta en tiempo de ejecución. Recuerden lo que en algún momento hablábamos de tiempo de ejecución y tiempo de compilación y demás en el ciclo de vida del software. Que cuando nosotros disparamos la ejecución de una aplicación, el sistema operativo es el que se encarga de asignarnos una posición o una porción de memoria para poder trabajar. Entonces, no hay mucho que hacer. O sea, si hasta que yo dispare la ejecución del programa es que puedo conocer esas posiciones como tal. De ahí fuera lo que tengo son, digámoslo así, asignaciones relativas nada más. Y lo que mencionaba hace un rato es que pues podemos tener técnicas tanto a nivel de compilador, que vamos a llamar como técnicas estáticas, o a nivel de hardware, que conocemos como dinámicas, para poder hacer este renombramiento, por ejemplo, de los registros y evitar esas dependencias de nombre. Dependencias de datos y riesgos, estas sí son, digamos así, más reales. Una dependencia, digamos, de nombre podría generar algún cierto riesgo, pero que se puede mitigar. Pero el riesgo y el número de ciclos para eliminarlo es una propiedad del pipeline. O sea, si nosotros realmente nos enfrentamos a un riesgo, va a depender del tipo de pipeline que tenemos, la arquitectura y demás, cómo se puede resolver y cuánto nos puede costar eso. Por ejemplo, la cantidad de stalls que eso implique que tengamos que introducir. Por ahí las dependencias como tal son parte del programa, pero los riesgos son parte del pipeline. Entonces, eso es muy, muy interesante tener presente, ¿no? Esas dependencias las podemos mitigar, que es a partir del código, y aunque las dependencias existan, si es que la arquitectura o la implementación que tenemos ya considera formas de mitigar esas dependencias, pues no se convierten en riesgos. De otra forma, aquellas dependencias en las que, pues nada, si no se pueden resolver,
por lo menos a nivel de la implementación, sí corresponden a riesgos y como tal digamos así, un problema de la implementación misma. Sí. En el caso de dependencias de control, ya de control hemos hablado un poco. Hemos hablado de que, bueno, nosotros normalmente tenemos una estructura definida de ejecución del programa, pero que en algunos puntos, al realizarse cierta ejecución condicional, no nos permite, digamos, garantizar que un flujo o el otro se va a ejecutar hasta que no se resuelva el conocer cuál va a ser el resultado de esa instrucción que es condicional. Y entonces las dependencias de control pues van a surgir precisamente de estos riesgos de control asociados. Entonces la ejecución de instrucciones en el orden del programa pues se hace de tal manera que se asegure que una instrucción ocurre antes de que se da un salto y que por lo tanto es ejecutada y finalizada antes de que el salto se da. Por ahí la detección de riesgos de control para asegurar que una instrucción no es ejecutada hasta que la dirección de salto es conocida digamos, necesaria. Vamos a ver más adelante con la parte de calendarización, pero con ejecución especulativa o calendarización, en este caso de la parte de saltos de manera dinámica o estática. Veremos que a veces uno trata de jugar con, por ejemplo, las probabilidades de que el salto se pueda tomar. ¿Cómo determina eso? Bueno, ya sea porque haces un profiling del código para determinar, bueno, cuándo o en qué proporción hay saltos, o toma cierta información histórica de la misma ejecución del programa para determinar si el salto se toma o no. Y hacer este tipo de especulación lo que nos va a permitir es tratar de maximizar el uso de los recursos. Obviamente es una apuesta, y en muchos casos se juega con la parte probabilística, por lo que en algunos casos, la idea es que sea el menor, y pues tocará jugarse el chance, por así decirlo, y tomar las decisiones equivocadas, pero pensando que sean las mismas. Y por decisiones equivocadas me refiero al camino del branch, del salto condicional que se está tomando. Entonces, lo ideal es poder hacer este tipo de manejo, de detección de riesgos de control, por ejemplo, de manera que no se ejecuten más instrucciones si es que la dirección de salto todavía no se conoce. Obviamente, ya les digo, esto tiene sus implicaciones porque el hacerlo de esa manera resulta muy conservador, y eso tiene un impacto más severo en el rendimiento del procesador que el caso, por ejemplo, de los riesgos de datos, donde realmente hay una dependencia real de datos. Es importante que, bueno, hay que preservar las dependencias de control, pues de la forma más sencilla posible, y que las dependencias de control no son propiedades críticas que deben de preservarse. Entonces, por ahí es importante eh, ver que sí es importante preservar el orden, pero que hay dependencias de control eh, que no son necesariamente las propiedades más críticas y que pues ahí veremos, tal vez a este punto no tanto, pero cuando entremos a la parte de ejecución especulativa veremos más el impacto que esto tiene. En cuanto a los programas, podemos decir que hay dos propiedades que son críticas para la ejecución correcta de un programa. Una es el flujo de datos, y esto tiene que ver precisamente con esta interrelación de resultados entre operaciones, y es importante entonces precisamente que ese flujo real de datos entre instrucciones, que una instrucción produce una y que otras la utiliza, se mantenga para poder garantizar resultados correctos. Eso por ahí es importante. Y por otra parte, el comportamiento de excepciones. Entonces es importante preservar el comportamiento de excepciones en el caso de estos procesadores, lo cual significa que cualquier orden en el cambio de la ejecución del programa, de las instrucciones, no debe modificar la forma en que las excepciones son realizadas en el programa. Y aquí, tal vez, ahorita vamos a ver un poco, pero para que no se me olvide, hay que hacer un paréntesis para introducir este término de qué es una excepción y qué es, por ejemplo, una interrupción. Normalmente las excepciones vamos a considerarlas como eventos que, como tal, no estamos esperando y que surgen a lo interno del procesador. Por ejemplo, se empieza a decodificar una instrucción que no se conoce, que no está siendo soportada, que no es soportada. O sea, recuerden que en el programa ustedes pueden poner los unos y ceros que ustedes quieran, pero eso no implica que el procesador los va a entender. Puede ser que ustedes están poniendo un opcode que por lo menos para esa implementación del procesador no está siendo soportada. O, por ejemplo, ustedes están realizando una división y se enteran de que la división es por cero. Obviamente eso es un valor indefinido en este caso. O, por ejemplo, que tal vez ustedes están accediendo a alguna posición en memoria que
que no corresponden. Igual, porque en el código ustedes lo recibieron. Entonces, al interno del procesador eso genera lo que se conoce como una excepción. Por otro lado, y como les digo, es un evento que normalmente no estamos esperando. Sin embargo, aunque no lo estemos esperando, nuestro programa normalmente tiene que ser capaz de manejar excepciones y tienen que definirse rutinas de manejo de excepciones para poder, digamos así, garantizar que el procesador, por ejemplo, para en ese momento en el que, qué sé yo, me estoy enterando de que hay una división por cero, que me entero de dónde viene, de dónde surge esa excepción, que sé cómo manejarlo, pero que el flujo de ejecución que yo tenía y el estado del procesador en el momento en que la excepción ocurre se puede guardar y se puede retomar para la ejecución normal del programa tal cual se tenía. Por otro lado, las interrupciones es algo muy similar a nivel de las excepciones. Son eventos que no estamos esperando o que se dan en un momento en que no estamos, en el flujo del programa considerando, pero que ocurren desde afuera. Entonces, por ejemplo, imagínense entradas y salidas, un convertidor analógico digital que emite una señal de interrupción al procesador para indicarle que la última conversión de la señal analógica ya está lista y ya está ahí en digital. Entonces, va a ser una indicación al procesador para que, ok, pare lo que está haciendo, vaya, traiga ese dato, haga lo que tenga que hacer y continúe con la ejecución normal que tiene el programa preestablecido. Entonces, es importante eso y entender que en el caso en el que vamos a tener ejecución fuera de orden y que yo podría estar ejecutando instrucciones después, por así decirlo, de una que más, digamos que está tomando más tiempo y que más adelante nos va a decir que hay una excepción, yo tengo que ser capaz de poder, como quien dice, recuperarme al punto en el que surge la excepción, aun cuando ya muchas cosas están sucediendo. Entonces vamos a ver que hay ciertas limitaciones, por ejemplo, cuando esas instrucciones que siguen ya están guardando sus resultados antes de la que produce la excepción, por ejemplo, nos dé esa excepción. Entonces veremos que hay ciertos desafíos por ahí al respecto. Pero, y aquí es donde viene la parte importante, aun cuando se den esas excepciones, como dice aquí, cualquier cambio en el orden de ejecución de las instrucciones no debe modificar la forma en que las excepciones son realizadas en el programa o cómo son manejadas. Entonces eso es importante de tener presente. Como hablábamos a nivel de cómo explotar un poco más este paralelismo a nivel de instrucción, entonces podemos tener dos frentes, uno con calendarización dinámica, que es el hardware el que se encarga en tiempo de ejecución de explotar ese paralelismo, y calendarización estática, que va a depender del software, se basa el compilador para identificar el potencial paralelismo. Más adelante veremos una arquitectura que también permite explotar paralelismo a nivel de instrucción, que se llama Very Long Instruction Word, y en esta se confía fuertemente de la calendarización estática para determinar, bueno, cuáles son esas instrucciones que se pueden poner juntas y que se pueden empezar a ejecutar en paralelo. Normalmente las técnicas más intensivas son las de hardware, son las que dominan el mercado, pero a nivel de esta parte, y tal vez no necesariamente pensando a nivel de paralelismo, a nivel de instrucciones, sino de todo tipo de paralelismo, ha habido un fuerte trabajo desde la industria, bueno, desde la academia tal vez más y luego de la industria, para poder contar con herramientas que sean capaces de tomar un código que es totalmente secuencial y explotar paralelismo. Entonces, obviamente implica hacer un análisis de todo este tipo de dependencias desde la perspectiva del software, conociendo igual la plataforma de hardware que por debajo se va a tener para poder determinar, bueno, cómo agarro eso y lo transformo en algo que se pueda ejecutar de manera paralela, ya sea explotando paralelismo a nivel de tareas, a nivel de datos o, por ejemplo, a nivel de instrucciones. Con la calendarización estática, que es lo que hablábamos, ¿no? Es algo que el compilador lo va a hacer, implica obviamente que sean o que se utilicen algoritmos bastante sofisticados para poder manipular el código, para poder entenderlo, para poder detectar estas dependencias. En clases anteriores hablábamos por ahí del bloque básico, justamente es relativamente pequeño, de manera que el paralelismo que se puede explotar ahí dentro del bloque básico está bastante reducido. Y que en muchos casos, pues la idea inclusive es hasta extra, fuera de los bloques, tratar de encontrar formas en las que pues se podrían ir ejecutando cosas de bloques diferentes en paralelo, mientras dependencias entre los mismos bloques se resuelven. Un dato tal vez un poco anecdótico, pero que tal vez puede hacer o dar unas referencias, que un programa típico de MIPS
el promedio de frecuencia de saltos anda entre un 15 y un 25%, o sea, una cuarta parte del tiempo o de las instrucciones que estamos ejecutando implicarían saltos. Esto es más o menos que de cada 4 a 7 instrucciones son ejecutadas entre un par de saltos. O sea, podemos ejecutar un par de instrucciones y saltos. Entonces, obviamente, el tener muchos saltos limita el paralelismo ahí a nivel de instrucciones que nosotros podríamos estar explotando. Obviamente, estas dependencias de datos limitan mucho el paralelismo que podamos explotar dentro de un bloque básico. Y como les decía, se trata a veces hasta de explotar el paralelismo a través de diferentes bloques básicos, o sea, donde no tengamos ese tipo de dependencias y podamos aprovechar al máximo los recursos que dentro del pipeline, que realmente no va a ser un solo pipeline, sino múltiples, podemos aprovechar. En este caso, las dependencias son solucionadas por el compilador por medio de un reordenamiento del código. Solamente el compilador va a tener que tomar la tarea de entender este tipo de dependencias y recomendar el código de tal manera que las dependencias se puedan satisfacer, pero que se pueda aprovechar al máximo precisamente la arquitectura. Y un ejemplo que es el que les comentaba, que depende fuertemente en la parte del compilador, es en el Very Long Instruction Word, que veremos que más adelante depende precisamente de que el código, las instrucciones a como él las reciba, están libres de dependencias y por lo tanto se pueden ejecutar en paralelo. En el caso de calendarización dinámica, entonces es el hardware que se encarga de hacer la ejecución o el rellenamiento de la ejecución de las instrucciones para tratar de reducir esos stalls que el pipeline experimentaría de otra forma, ¿no? Si no pudiese mitigar estas dependencias. Y pues muy importante es que se tiene que mantener el flujo de datos, o sea, el orden en el que los datos se generan y se consumen dentro de las mismas instrucciones o por las mismas instrucciones dentro del programa debe hacerse o debe mantenerse y también el comportamiento ante posibles excepciones. Como todo, es un asunto de ventajas y desventajas. En el caso de las principales ventajas de la renderización dinámica, es que permite manejar algunos casos de dependencias que no son conocidos en tiempo de ejecución, sino hasta en tiempo de compilación, sino hasta que el momento de la ejecución se pueden determinar. Esto, por otro lado, obviamente hace que el compilador sea más sencillo, puesto que se confía en que la implementación de hardware es el que va a resolver esos problemas. Y lo otro es que entonces permite que un código que se ejecute, pero que se compile, se pueda ejecutar eficientemente en un pipeline diferente. Entonces, que el código por ahí pueda ser portable. Entonces, eso por ahí es una ventaja importante. Desventajas, obviamente, ahora el hardware tiene que ser mucho más complejo porque tiene que ser capaz de determinar estas dependencias, de poder detener la ejecución de ciertas instrucciones hasta que las dependencias se resuelvan y por lo tanto aprovechar eh, aquellas unidades funcionales que están siendo ociosas, por así decirlo, para entonces disparar la ejecución de otras instrucciones que no dependan de esos datos. Más hardware y algo más complejo normalmente va a implicar mayor consumo de potencia y dependiendo de cómo se maneje la parte de las excepciones y de la escritura de los resultados de cada una de las instrucciones, podría generar excepciones imprecisas. Entonces habrá que determinar de qué manera funciona la implementación, si va a permitir que las instrucciones tan pronto terminen, almacenen sus datos y por lo tanto estar expuesto a excepciones imprecisas o que, como lo veremos por ejemplo con el algoritmo de Tomazulu en la próxima clase también, las instrucciones siempre se disparen en orden, se haga el issue en orden y también la parte de writeback se haga en orden. Por lo tanto, se necesitan de estos buffers que mencionábamos en la clase anterior con arquitectura superescalar, con estos buffers de ordenamiento y reordenamiento digamos así, entre la etapa de ejecución del procesador. Básicamente, o sea, lo que hablábamos, las instrucciones se buscan y se ejecutan en orden, pero esa ejecución se va a iniciar tan pronto los operandos están disponibles. Entonces, si los operandos no están disponibles para una instrucción y si para una instrucción y más uno sí están disponibles, entonces se puede empezar esa ejecución. Y por lo tanto, tener ejecución fuera de orden. La ejecución fuera de orden entonces, va a implicar que las instrucciones sean completadas fuera de orden, como lo decía brevemente hace un momento, a menos de que exista un buffer de reordenamiento. Este buffer lo que se va a asegurar es que entonces, aún con las instrucciones básicamente ya están listas, ya los resultados están listos, no se guarden los resultados, no se haga la etapa de writeback
ya sea que se guarden datos en memoria o que se guarden en el registro, en archivos registros, sino en el mismo orden en el que se van disparando. A pesar de que ya estén completamente calculadas. Entonces eso es importante tener presente. Con la calendarización dinámica, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Son las dependencias de datos, por ejemplo, que no pueden ser resueltas con anticipo de datos, con el forwarding que veíamos, ni con ninguna de esas técnicas, y que lo que estarían causando entonces son stalls en el pipeline. ¿Cuál es la solución? Entonces permitir que otras instrucciones posteriores a esta, donde se va a tener que introducir el stall, continúen su ejecución. Entonces el hardware como tal va a reacomodar dinámicamente el orden en el que las instrucciones se están ejecutando con la finalidad, como les decía, de reducir los stalls. Y por lo tanto habilita la ejecución fuera de orden. Bien. Entonces veamos un pequeño ejemplo. En este caso, ya estamos introduciendo otro tipo de instrucciones que obviamente van a tomar más ciclos de reloj, como es el caso de hacer una división. Aquí noten que muy particularmente, bueno, FO va a recibir el resultado de la división, para el cual sí depende, en este caso, la suma. Entonces aquí sí tenemos una dependencia real y un riesgo como tal, un read after write, y es que la suma se va a detener hasta que FO haya sido generado, o el resultado que se va a escribir en FO. Por lo tanto, tiene que esperar hasta que la operación de división finalice. Sin embargo, la suma, vean que no presenta ninguna dependencia. Entonces, aun cuando la resta no presenta ninguna dependencia, aun cuando la suma se tenga que detener, el sub o esta operación tendría que detenerse porque simplemente el resto está detenido. Entonces, todo de ahí para adelante se detendría. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Bueno, si yo no tengo ninguna dependencia, ¿por qué voy a detenerme? Entonces, la idea es permitir precisamente que esa operación de resta continúe esa ejecución, puesto que no presenta dependencias con las instrucciones anteriores. Veamos un segundo ejemplo. Aquí podríamos hacer un análisis, por ejemplo, de las dependencias y de los riesgos que están presentes. Por ejemplo, viendo si hay operaciones que dependan de ese resultado, como es el caso de acá de esta resta, bueno, de ese resultado, no de este dato que se trae en memoria o de este otro dato que se trae en memoria. Por ejemplo, acá la multiplicación sí estaría dependiendo de él. Pues en algunos casos sí hay dependencias reales, en algunos otros probablemente son dependencias nada más de nombre, como en este caso, con el F6. Pero veámoslo tal vez con un poco más de detalle. Permítanme un momento. Profe, en ese caso no está como la dependencia en el sub del F2 y después en la última instrucción del F2 con el F8. Sí, dame un segundo. Es que sí me llegó un correo que sí Ah, estaba ok. esperando y tenía que revisarlo porque si no es medio crítico, pero no, todo bien, todo bien. Listo. Es que es como me aparece la notificación, me enteré y tenía que echarle un ojo rápido. Pues vamos acá. Recordame la del sub con respecto a. El sub con F8, que donde Sí. se almacena el F8 Ujú. y después el add con el F8 y el F2. Correcto, sí, esas son, digamos así, podríamos pensar que sí son dependencias de datos, eso sí, habría que ver bajo este esquema, digamos, de tiempo, si es una dependencia que generaría algún riesgo, o sea, yo necesito el dato antes de que ya se haya generado o antes de que ya se haya escrito. Si no es así, entonces simplemente esa dependencia se puede satisfacer y no representa un riesgo. Podría ser un riesgo cuando, como lo hemos visto en casos anteriores, inmediatamente después yo lo necesito y todavía el anterior no me lo ha producido. Entonces ahí, digamos, sí el riesgo necesitaría algún tipo de mecanismo para poderlo resolver. Veamos, por ejemplo, en estos casos. Y al punto que voy ahí con lo que mencionabas, no implica que la dependencia desaparece, no, la dependencia siempre está, es una dependencia real.
pero el hecho de tener una dependencia no implica, hay que ver en qué punto está y qué tanto tiempo va a tomar una u otra instrucción para determinar si esa dependencia ocasiona un riesgo o no. O sea, si ya tengo algún mecanismo para poder resolver esa dependencia, como en este caso, por ejemplo, tener forwarding, veamos que en este caso, igual, aquí muy idílico, en un solo ciclo de reloj, yo estoy resolviendo la lectura. Recuerden que esto no necesariamente puede pasar. O sea, podríamos hablar inclusive de que un average memory access time puede ser, no sé, voy a inventar 3 ciclos de reloj. Entonces, digámoslo así, por precaución podríamos considerar que siempre van a tomar 3 ciclos de reloj. Y por ejemplo, si este load tomara 3 ciclos de reloj, simplemente yo no podría garantizar de que estos datos están disponibles. En este caso sí, estamos partiendo de que, bueno, se resuelve en un ciclo de reloj. F2 lo necesito en en la multiplicación. Recuerden que aquí podríamos hacer este tipo de técnica, hacer el forwarding. O sea, aún el dato no se ha escrito en los registros, pero de la salida de la memoria se pasa, aunque le llamamos como forwarding, es como hacer una propagación hacia atrás más o menos para traer ese dato y ponerlo a la entrada de la ALU. Obviamente eso implicaría que bueno, la parte de control tiene que decirle a la ALU, hey, tome su entrada de este punto. O sea, en este caso configurando el multiplexor o determinando cuál es la entrada que pasa realmente, dependiendo entonces del multiplexor. O en este caso también, y ven que esta resta depende de F2, pero igual con el mismo forwarding, porque ven que todavía no ha pasado la etapa del writeback, o sea, todavía no se ha escrito en el archivo de registros, yo lo podría también tener a la entrada de la ALU como un valor a ser operado, eh, pero garantizando, digamos, de que tengo esto acá. Esto sí me permitiría, digamos, resolver este tipo de dependencias y que no tenga riesgos. Entonces, eso por ahí, todo bien. Pueden haber otros por acá y es la parte que se vuelve crítica. Por ejemplo, donde vean que la multiplicación no toma un ciclo de reloj, está tomando 10 ciclos de reloj. Entonces es algo significativamente más prolongado. Noten aquí que operaciones aritméticas como la suma perdón, la resta y la suma están tomando más bien 2 ciclos de reloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Notemos que la multiplicación provee este resultado F0 que la división lo necesita. Entonces, aun cuando yo pueda empezar a hacer la parte del instruction fetch and decode, yo tengo que introducir un stall. ¿Por qué? Porque este dato todavía no está listo. Va a estar listo hasta el ciclo 15 en este caso, aun cuando yo empecé en el ciclo 5 la ejecución de la división. Claro, en el momento en que el dato está listo, vean que igual no tengo que esperar necesariamente a pasar por la etapa de memory, que en este caso no es necesaria, pero en este caso la del writeback, para que el dato se escriba para poderlo utilizar acá. Porque vean que yo simplemente le hago el forwarding y lo podría utilizar. Muy bien, y lo otro acá es el hecho de que, por ejemplo, vean que aquí la resta, pero no, en este caso no hay problema, la resta termina bien y podemos almacenar el dato que luego lo voy a utilizar la suma. Entonces, en este caso, esta dependencia sí se satisface, esta dependencia también se satisface porque ya la teníamos de F2. Pero, y aquí es donde viene el asunto, aquí tenemos que, aun cuando ya aquí el resultado está listo, tenemos que introducir este montón de stalls para garantizar de que, bueno, si es que así lo necesitáramos, que el writeback se pueda dar en el mismo momento en el que se necesita. ¿Cuál es la otra dependencia que aquí nos aparece? Sí, aquí es el problema aquí de esta más bien es el tener este write after read. Vean que yo estaría escribiendo el resultado de F8 o podría ser que no lo esté escribiendo antes de que la suma lo pueda utilizar. Aquí realmente no es el caso, pero potencialmente, si es que, no sé, tuviésemos un escenario donde algo así sí sucediera, yo podría no estar necesariamente en la suma utilizando el dato que yo sí necesito. Entonces, digamos, importante ver que hay casos donde sí se resuelve fácil, como este de acá. Hay otros donde implicaría que se tienen que introducir stalls porque particularmente el resultado todavía no se ha producido. Pero podrían haber otros casos donde
las dependencias ya están listas, ya se pueden satisfacer y yo podría continuar entonces con la ejecución. Entonces eso es ahí lo que hay que empezar a revisar. En la ejecución fuera de orden, entonces la etapa del instruction de code, digamos que ahora podríamos pensar que se parten dos diferentes. Una que se conoce como el issue, que es la parte de codificación de las instrucciones, la búsqueda de, bueno, cuáles son los riesgos estructurales que hay y demás. En este caso, obviamente, podría ser el caso que yo tenga dos operaciones load, por ejemplo, que no van a tomar un solo ciclo de reloj y donde yo necesito la ALU para calcular direcciones. Entonces, si ya tengo la ALU ocupada, otra operación aritmética y simplemente no puede trabajar porque necesita la ALU. Digamos de que tengo una unidad que se llama multiplicación específica. Y luego lo otro, que va a ser importante, la lectura de operandos. Y después determinar, bueno, no solo cuál es la instrucción que necesito ejecutar y qué recurso necesito, sino si los operandos, si los valores de los que depende ya están disponibles. Y por lo tanto, tiene que revisar que no hayan riesgos de datos, que no hayan dependencias como tal, para entonces poder proceder a leer los operandos. ¿Ok? En este caso, entonces, las instrucciones son ejecutadas cuando no dependen de instrucciones previas y no hay estos riesgos. No hay riesgos de datos que normalmente van a estar relacionadas con estas dependencias realmente y no hay ningún otro tipo de riesgo, por ejemplo, un riesgo estructural. ¿Ok? En este caso, y es el algoritmo que vamos a tratar de cubrir hoy, es el algoritmo marcador, permite que las instrucciones se ejecuten cuando se mantenga 1 y 2. O sea, cuando pongamos poner check a 1 y 2, podemos ejecutarlas. Si no, este algoritmo de marcador o de scoreboard, pues simplemente no podrá ejecutar la instrucción y tendrá entonces que esperarse. Es importante acá que se haga una distinción entre cuando una instrucción comienza su ejecución y cuando completa su ejecución. Entre esos dos tiempos, se dice que entonces la instrucción se encuentra en ejecución. Entonces puede ser que en un ciclo en particular realmente empieza la parte de la ejecución, pero por ejemplo puede ser una multiplicación que toma, en el caso anterior que veíamos, 10 ciclos de reloj en completarse. Entonces durante todo ese tiempo la instrucción todavía está en ese tiempo o en ese momento de ejecución. Y muy importante acá es que se asume que el pipeline permite la ejecución simultánea de instrucciones. Entonces, vamos a partir precisamente que tenemos, aun cuando, por ejemplo, sea un único pipeline en la parte de instrucciones o de instrucciones que están decodificando y todo esto, podemos pensar que la parte de ejecución como tal sí permite que múltiples instrucciones se estén ejecutando y por lo tanto yo necesito de múltiples unidades funcionales. Algo un poco más alegórico al respecto es que esto no es nuevo. Todos esos temas, por así decirlo, de calendarización dinámica son viejos. Lo que ha ido mejorando es la forma en la que se implementan esos algoritmos. Perdón. Pero podemos hablar de que estamos en presencia de un algoritmo que es bastante clásico. Noten que fue la primera implementación, un procesador llamado así, el CDC 6600 del año 63. O sea, estamos hablando de tecnología relativamente vieja en la que se implementaba calendarización dinámica. Se hace un issue en orden, o sea, la forma en la que se ejecutaban las instrucciones se hace en el orden secuencial de las instrucciones, de acuerdo a lo que una computadora von Neumann desde esa perspectiva establece. Sin embargo, la ejecución se daba fuera de orden. Eh, por ahí lo otro que tal vez implica alguna diferencia con la idea, por ejemplo, de poder manejar excepciones o interrupciones de manera precisa, es que una vez que las instrucciones completaban, también se hacía, digamos así, la escritura de los resultados o como queramos verlo, la finalización completa de la instrucción fuera de orden. Eso, como decía, mete ciertos desafíos, lo veremos también con detalle cuando veamos la parte del algoritmo de Thomas Sowell. No implementaba forwarding, que es algo que sí vemos con procesadores MIPS o RISC-V como algo muy normal. Y como les decía, representaba un modelo impreciso entonces para la parte de interrupciones y excepciones. Un diagrama, o para verlo por ahí, implicaba pues sí tener una lógica adicional para la parte de, bueno, de controlar las unidades funcionales, tal vez una unidad específica para operaciones enteras, para suma punto flotante, división de punto flotante, multiplicación de punto flotante. Y este scoreboard, este marcador o esta tabla como tal, también tenía un acceso por ahí a la parte de los registros para poder
no solo controlar, pero también tener noción, ¿no? Si datos ya están escritos o no, si hay dependencias que todavía hay que resolver, y por lo menos ahí también, y por lo tanto también ahí indicar cuáles, cuáles de las unidades funcionales se podrían utilizar en qué momento. De manera muy general, si hablamos de las etapas, digamos, más básicas, Instruction, Decode, Execute, Writeback, podríamos hablar entonces de que la parte de Instruction Decode se va a dividir en dos partes, que es lo que hablábamos, la parte de Issue, de decodificación de la instrucción y determinar los riesgos estructurales que hay, y la búsqueda de operandos, perdón, ver si no hay riesgos de datos, si todas las dependencias de datos se satisfacen. Esto como tal, entonces va a permitir que las instrucciones y dependencias se puedan ejecutar, que el issue se haga en orden, pero la lectura de los operandos puede realizarse fuera de orden. O sea, yo, o el algoritmo como tal, lo que va a decir es, bueno, yo puedo decodificar hasta este punto porque no tengo ninguna dependencia, pero todavía no puedo tirar la ejecución como tal porque ahora dependo de estos resultados que todavía no están. Entonces eso por ahí es interesante. Y por lo tanto, la ejecución y la finalización, al menos en este caso el scoreboard, sí implica que pueda ser fuera de orden. Veremos que en el caso de Tomasulo sí hace la ejecución fuera de orden, pero esta finalización sí confía en un buffer de reordenamiento para poder garantizar de que se termina en el mismo orden en el que se inician, se hace el issue de las instrucciones. Aquí importante es que todas las instrucciones pasan por la etapa de issue en orden, pero pueden ser detenidas, o sea, no se siguen ejecutando, o por otra parte, sí, dependiendo de estas dependencias que ponen estos riesgos. Entonces pueden ser detenidas, pueden avanzar, en lugar de otras en la etapa de lectura operandos, precisamente por lo que no tienen esas dependencias. Entrar y después entrar en ejecución fuera de orden, que implica que van a finalizar fuera de orden, o sea, que van a terminar primero que otras que ya se han empezado a ejecutar, pero que no se han terminado de ejecutar como tal, o porque todavía hay dependencias de los resultados de instrucciones previas. La finalización de instrucciones fuera de orden, pues presenta entonces esta posibilidad de que estos riesgos de write after read o de write after write puedan ocurrir. Vimos en el caso del pipelining tradicional, 5 etapas, MIP, Swiss5 que hemos visto, que normalmente estos riesgos no pasan tan relativamente fácil. El que sí vamos a tener el de read after write. Entonces eso por ahí es importante, digamos, de enfatizar que aquí como cambia el orden en el que se ejecutan las instrucciones y finalizan, este tipo de situaciones sí se podría dar. Se podría dar que alguna instrucción le caiga un valor que se tiene que leer toda una instrucción previa, pero que todavía no se ha podido ejecutar porque hay todavía otra dependencia que no se ha logrado satisfacer. Hay algunas soluciones, por ejemplo, para el read after write, como lo es detener la parte de writeback precisamente hasta que los registros hayan sido leídos. Entonces, no actualizar el dato en un registro hasta que otras instrucciones que dependen del dato previo lo hayan leído. Entonces, no le caemos encima con un valor antes de que se necesiten. Y leer los registros solamente durante la etapa de lectura de operandos, que también esa es otra posibilidad, por ejemplo, para mitigar este riesgo. Para los read after write, pero los write after read y para los write after write, entonces hay también propuestas de solución. Por ejemplo, detectar el riesgo y detener el lanzamiento de una nueva instrucción hasta que la otra se complete. Garantizar entonces de que por ejemplo, la segunda instrucción que escribe sobre el mismo registro, no lo escriba primero y luego finalice una previa, y entonces las siguientes instrucciones después de la segunda que hacía esta escritura del registro utilicen un valor que no es, digamos así, el esperado. Entonces eso por ahí es importante tener presente. En este caso no hay renombramiento de registros, entonces se debe tener múltiples instrucciones en la etapa de ejecución para tratar ahí de mitigar esto. Y muy importante es mantener la información de las dependencias y los estados de las operaciones en todo momento para poder operar de la manera apropiada aun cuando estos riesgos estén presentes. Acá, pues obviamente el marcador, este scoreboard, es el que se encarga de realizar todo ese trabajo fuerte. Entonces, va a encargarse de toda la detección de riesgos y la resolución de estos. Cada instrucción, obviamente, va a pasar a través del marcador. Entonces, él va a tomar la información que necesita para poder construir las dependencias y poder ir poniendo, digamos, checks. Lo veremos en el ejemplo
qué cosas se están utilizando, qué recursos, en este caso, estructuralmente hablando, se necesitan, si esa unidad funcional está siendo ocupada o no, y cuáles son, por ejemplo, las dependencias que la aplicación o que la instrucción tiene. Y, por ejemplo, también hacer un trazado de que si hay varias instrucciones que dependen de otros resultados previos, pues tener eso ahí presente. El marcador determina entonces cuándo una instrucción puede leer sus operandos y por lo tanto cuándo puede comenzar la ejecución. Si no, pues obviamente la va a detener. Y si el marcador decide que la instrucción no se puede ejecutar inmediatamente, entonces monitorea cada cambio y decide cuándo es el momento en que se puede ejecutar. Bien. Y controla cuándo la instrucción puede escribir su resultado en el registro de destino, tratando igual en parte de mitigar este tipo de riesgos que pueden presentarse. Lo que hablábamos con la parte de finalización fuera de orden, lo que hablábamos, puede ser que yo tenga una instrucción de división que tome, que sea 10 siglos de reloj, que hayan algunas otras sumas o restas que no dependan de ese resultado, que se puedan ejecutar, puesto que estamos ejecutando fuera de orden, pero que hasta ciclos avanzados en la división, donde ya sumas y restas han terminado, por ejemplo, yo me entero de que la división es por cero. Y esto entonces como tal genera una excepción. Lo que aquí es importante es que necesitamos mantener el comportamiento de las excepciones como si fuera una ejecución en orden. O sea, que todo lo que ya previamente se vea hecho o se vea finalizado al momento en que uno se entera de la excepción, se puede eliminar, digamos, y no genere una alteración en los resultados posteriormente cuando se tenga que retomar la ejecución. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues la solución es asegurarse de que ninguna instrucción eh, pueda generar una excepción hasta que el procesador sepa qué instrucción generó la excepción que va a ser ejecutada. Entonces, digámoslo así, la idea es no, tengo que mantener un control muy fino para saber en qué momento y cuál instrucción generó una excepción, de manera que hasta que yo no sepa cuál instrucción la generó, yo no pueda ejecutar otras más. Puede ser que ya se hayan ejecutado y ahí es donde hay que garantizar el hecho de que aquellas otras que ya se han ejecutado tal vez no, eh, digamos, no contaminen el escenario guardando sus resultados, sino que yo pueda hacer como un rollback, pueda devolverme hacia ese punto, pueda determinar cuál fue la instrucción que generó esa excepción y pueda determinar, bueno, qué tengo que hacer para manejar esa excepción y que luego pueda retomar la ejecución al punto en el que la excepción se dio. Entonces eso por ahí es importante. Cuando las instrucciones que se ejecutan fuera de orden finalizan también fuera de orden, podríamos hablar de que entonces tenemos excepciones imprecisas, que como dice acá, es el estado del procesador cuando la excepción es lanzada y no es exactamente el caso en el que las instrucciones son ejecutadas en orden. O sea, ya hay instrucciones que fuera de orden se ejecutaron y finalizaron. Entonces, algunas excepciones imprecisas pueden ocurrir, por ejemplo, porque el pipeline puede haber ejecutado instrucciones que están después del orden del programa que la instrucción que generó la excepción, como les decía. Hay instrucciones que se ejecutaron y finalizaron, pero que están después, como tal, de aquella que generó la excepción. Y puede ser también que el pipeline no haya finalizado la ejecución de instrucciones que se encuentran antes de la instrucción que generó la excepción, que ese también es el caso. Ahorita estamos hablando más el hecho de que instrucciones que se ejecutaron fuera de orden ya terminaron y hay una que todavía está ejecutándose, que es la que genera la instrucción, la excepción, perdón, pero puede ser que también hayan otras que más bien se generan antes o que no han terminado su ejecución como tal, pero que están antes de la instrucción que generó la excepción. O sea, puede ser que la excepción está generando por acá otra instrucción que no tiene dependencias de otras previas que todavía no se han terminado y entonces la cosa, digámoslo así, se vuelve no confusa, pero complicada de manejar porque las excepciones están surgiendo en cualquier punto, pero todavía hay cosas o que ya terminaron o que aún no han terminado y que hay que manejarlas de manera apropiada. Y por eso se le llaman excepciones imprecisas. Y esto, como tal, lo que hace es dificultar la ejecución una vez de que, digamos, atendemos y manejamos la excepción, pues yo tengo que volver al punto en el que yo estaba para poder continuar con la ejecución. Entonces eso, como tal, las excepciones imprecisas limitan o, digamos, hacen más complejo el escenario. ¿Cuáles son entonces las etapas? Vamos a ir viendo, digamos, punto a punto de control de este algoritmo. La del issue se va a encargar entonces de decodificar la instrucción, de revisar riesgos estructurales y riesgos de write after write.
Las instrucciones entonces son lanzadas en el orden del programa con el fin de poder revisar este tipo de riesgos y dependencias. Entonces, si la unidad funcional para la instrucción se encuentra libre y ninguna otra instrucción activa mantiene el mismo registro destino, entonces no hay write after write, el marcador entonces lanza la instrucción a esa unidad funcional y actualiza su estructura de datos internos. O sea, el marcador como tal, el scoreboard, va a mantener cierta información al interno, lo vamos a ver con el ejemplo, para poder llevar el seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las instrucciones? Si no hay riesgos, perdón, si hay más bien un riesgo estructural, por ejemplo, la instrucción necesita la ALU y está siendo utilizada, o si hay una dependencia o un riesgo, perdón, de este tipo de write after write, entonces el lanzamiento de la instrucción se detiene, otras instrucciones se detienen también. Ese es un desafío acá, que veremos que con el algoritmo de Tomazulu no pasa, porque si hay renombramiento de registros, acá no. Entonces, otras instrucciones se van a detener hasta que se eliminen estos riesgos. Y lo vamos a ver acá en el ejemplo. Cuando la etapa de lanzamiento, la del issue, se detiene, entonces causa que el buffer entre el instruction fetch y el lanzamiento se llene. Si el buffer tiene una sola entrada, entonces el instruction fetch se detiene, no se van y se traen más instrucciones. Si el buffer es una cola de múltiples instrucciones, entonces el instruction fetch se detiene cuando la cola se llena. Entonces podemos imaginar que si únicamente yo puedo hacer el fetch para una única, o sea, pensando que ese buffer solo tiene una entrada, totalmente se va a detener. Pero si es algo que podemos ver como un tipo cola, ¿sí? Que tipo va entrando y van saliendo, yo podría ir llenando ese buffer con otros instruction fetch, ir traer otras instrucciones que corresponden a PC más 4, 8 y así sucesivamente, pensando, por ejemplo, que es un procesador de 32 bits, pero que se va a detener hasta que se llene la cola. Entonces ya no se pueden ir trayendo más instrucciones hasta que pues no se resuelvan todas estas dependencias, no termine la ejecución de la instrucción y yo puedo ir entonces sacando esas instrucciones que ya se han ido trayendo de memoria de programa. Luego tenemos la parte entonces, la segunda, que es la lectura de operandos. Entonces hay que esperar que no existan riesgos de datos después de leer los operandos. Y si un operando fuente está o se considera un operando fuente disponible si ninguna instrucción lanzada anteriormente va a sobreescribir el valor y si una unidad funcional está escribiendo su valor en el registro. Entonces, esa es una forma, por así decirlo, de considerar que ese dato está disponible. Obviamente, cuando están disponibles, el marcador le indica entonces a la unidad funcional que proceda con la lectura de esos operandos y por lo tanto con la ejecución. Riesgo del tipo read after write, que son estas dependencias de datos, digamos, y más reales, son resueltos de manera dinámica y las instrucciones pueden ser enviadas a la ejecución entonces fuera de orden. Diremos que la tercera etapa acá es obviamente la ejecución. Entonces se opera sobre los operandos como tal. La unidad funcional comienza la ejecución cuando los operandos están disponibles y cuando el resultado está disponible se notifica al marcador que ha finalizado la ejecución. Esto para saber obviamente que hay datos que ya están disponibles y que unidades funcionales ya también están libres. Las unidades funcionales se van a caracterizar por latencia, o sea, el tiempo efectivo para completar una operación, y lo que se conoce como intervalo de inicio, el número de ciclos que deben transcurrir para poder enviar dos instrucciones a la misma unidad funcional. Y por último, vamos a ver la parte, digamos, de escribir el dato. Entonces, revisar si no existen riesgos del tipo write after read y por lo tanto finalizar la ejecución. Y una vez que el marcador sabe que la unidad funcional completó su ejecución, entonces revisa precisamente si hay este tipo de riesgos. Si no los hay, entonces escribe el resultado. O sea, no tiene como que esperar para que se garantice de que alguien lee el dato y ahora sí yo lo escribo, no que lo escribo y alguien lo lee y por lo tanto no es el dato que esperaban. Y por lo tanto, ya una vez que, bueno, y si es que, o sea, si no hay riesgos, escribe datos, si los hay, como el tipo write after write, pues detiene la finalización de la instrucción. Normalmente esta etapa, que es la de escribir el resultado, la de write back, es la que va a determinar, ¿no?, que la instrucción está finalizando su ejecución. Vamos a ver, digamos, tres unidades o tres elementos básicos en este algoritmo de calendarización que están acá, que tiene que ver con la parte de un estatus de las instrucciones, un estatus de las unidades funcionales, y un estatus de los registros. Entonces vamos a tener, como les digo, una parte relacionada a la instrucción, una a la unidad funcional, si esa está ocupada, si es así, cuál es la operación que le está ejecutando, registro destino, registros fuente,
unidades funcionales que producen estos datos fuente. Puede ser que en ese momento en el que se está poniendo la instrucción, por así decirlo, para ejecutar, sepamos de que hay una operación previa o una unidad funcional que va a generar el resultado y que pues, de ahí se pueden tomar. Y algunas banderas que indican si esos datos si los de los registros fuente están disponibles. Y estas, como dice aquí, las banderas no son, son asignadas con no después de que los operandos son leídos. Y por último, en estado de registro de resultado, entonces va a indicar cuál unidad funcional va a escribir en qué registro y está en blanco sin ninguna de las instrucciones pendientes a escribir. Sí, sin ninguna de las instrucciones que están pendientes va a escribir en ese registro. Entonces eso es lo que tenemos por acá, considerando, por ejemplo, la parte de los registros, quién es la unidad funcional que lo va a escribir. Lo que hablábamos aquí, por ejemplo, las unidades funcionales. En este caso, para este ejemplo, vamos a partir de un procesador que tiene esas 4 unidades funcionales. En este caso, para enteros, multiplicación, 2, para suma y para división. Y lo que hablamos, ¿no? Los registros fuente, 1 y 2, destino, qué unidades funcionales van a producir, por ejemplo, sus resultados de estos registros fuente, si es que fuese el caso, o sea, si es que alguien más los va a producir en el camino, y por ejemplo, si esas fuentes están ya disponibles. Entonces, la idea es que lo vamos a hacer para este código que estábamos viendo, con esos loads, multiplicación, suma, división, perdón, resta, división y por ahí una suma. Entonces, vamos a tratar de irlo viendo paso a paso y tratar de ir entendiendo cómo es que este algoritmo de scoreboard precisamente mantiene estas tablas, por así decirlo, para ir monitorizando el avance de la ejecución de las instrucciones, determinar esto que hablábamos, ¿no? Si hay riesgos o no, dependencias, y por lo tanto determinar si la instrucción se puede ejecutar o no. Y también encontrar los momentos en los que fuera de línea si se podrían ejecutar o fuera de orden pueden ejecutarse cosas. Ok, entonces empecemos con el primer ciclo. En el primer ciclo sería el issue. Recuerden que aquí tenemos básicamente esas 4 etapas. El issue ve la parte de operandos, la ejecución como tal y la escritura del resultado. Entonces en este primero, lo primero que se va a hacer es determinar si la unidad funcional está disponible. En este caso va a necesitar de la de enteros. Entonces la marca como ocupada, marca que está siendo utilizada por una operación load, marca quién va a ser el registro destino, quién es el registro fuente, en este caso es 1, que es R2, y en este caso se marca de que el registro de este fuente sí está disponible. Y noten que en el caso de, bueno, aquí vamos a mantener una contabilidad de cuál es el ciclo de reloj por el que vamos en la ejecución. Y en este caso, en el registro de estatus o en el estatus de los resultados de los registros, indica entonces que la unidad funcional de enteros es la que le va a escribir el resultado al F6. O digámoslo así, lo que se va a escribir en F6 proviene de un resultado que va a producir la unidad funcional, en este caso de enteros. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta este punto? No sé si hay alguna pregunta. Ok. Segundo ciclo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, leer los operandos. O sea, primero estamos marcando, ¿verdad? Se va a hacer así la lectura como tal. La pregunta es, ¿puedo lanzar el segundo load? ¿Alguna idea? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre? En este caso, partimos de que load siempre va a utilizar la unidad de integer. Entonces, no podríamos. Porque precisamente el pipeline para enteros está siendo utilizado acá. Entonces, no se puede ejecutar porque hay lo que llamaríamos un riesgo estructural. Hay 2 instrucciones que estarían tratando de utilizar un mismo recurso, que es la unidad de enteros. Entonces, por lo tanto, el lanzamiento de la siguiente se detiene. Eso es lo que, digamos, el algoritmo de marcador estaría definiendo. En el tercero, entonces, tercer ciclo de reloj, recuerden que el lanzamiento se había detenido, por eso no estamos haciendo ningún issue. Entonces, se completa la ejecución, en este caso de la lectura. Y en el cuarto, pues ya diríamos, bueno, vamos a guardar entonces el registro. Noten que, perdón, vamos a guardar el resultado en el registro. Noten que entonces la unidad funcional ya está libre, entonces se desocupa por completo. Y es en este cuarto ciclo reloj que podemos hacer la escritura. Y bueno, aquí ya lo indica, ¿no? La salida de esta unidad de entero, esta unidad funcional es quien
digamos así, va a proveer el dato que se va a guardar en F6. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Creo que está bastante bien. Sabemos que se va a detener el issue, puesto que la unidad funcional está siendo utilizada. Entonces, no es ni siquiera como que pueda empezar el issue, pero tengo dependencia de algún dato, sino que ahí tengo que quedar. ¿Ok? Vamos con la segunda instrucción. Ya en el quinto ciclo se puede lanzar el siguiente load. Vean que ahora igual se marca, o el algoritmo marca como ocupada esa unidad funcional. ¿Por quién? Tipo de operación load. ¿Quién es el destino? El F2. Noten que una vez en el registro de estatus de los resultados, ya se marca que precisamente lo que se va a escribir en F2 proviene o va a provenir del resultado de enteros. ¿Ok? Fuente, EV3 y se marca como disponible. Entonces, noten que en el siguiente ciclo yo ya podría hacer la lectura de los operandos. Ahora, en el ciclo 6, noten que pasa algo. Acá, si bien yo tengo una dependencia de dato, porque recuerden que yo estoy dependiendo del dato acá que se va a leer, la unidad funcional como tal, que es la de multiplicación, está disponible. Así que yo puedo decir, bueno, voy a utilizar, entonces lo pongo como ocupado, una unidad de multiplicación. ¿Cuáles son las fuentes? F0, F2. Perdón, destino es F0, fuentes F2, F4. Acá la pregunta es, ¿están disponibles? Sí, el segundo, F4, pero no el primero. ¿Y de quién va a provenir ese resultado? Precisamente de la unidad de enteros. Entonces vean que si bien se lanza la multiplicación, se tiene que esperar a que el F2 que va a proveer el load se satisfaga. Que esto se hiciera una dependencia de datos real y que se constituye pero un riesgo de este tipo, de read after write. ¿Ok? Vean que en el 7 yo tengo que detener la ejecución de la multiplicación porque no puedo leer los operandos de la multiplicación. O sea, uno sí, pero el otro no. Necesito poder leer los dos para operar. Sin embargo, noten que como la unidad de suma está disponible y en este caso, digámoslo así, no hay un riesgo estructural en ese sentido, yo puedo, por así decirlo, empezar a hacer el issue del sub, o sea, poder lanzarla en la unidad funcional de suma. Noten que entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Marcar, o qué es lo que hace el algoritmo, ¿no? Marca la unidad funcional de suma como ocupada con una operación de resta, indicando que el registro destino va a ser F8, y por lo tanto vean que una vez aquí también se marca. Esto también no lo mencioné en el anterior, pero vean que aquí entonces obviamente marca de que el F0 va a ser actualizado por el resultado de la multiplicación, de la unidad funcional de multiplicación. Y en este caso se hace lo mismo, pero indicando que es F8 el que va a recibir una actualización a partir de la unidad funcional de suma. Noten que de igual manera hay que indicar las fuentes, que en este caso se hace saber que F2 todavía no está disponible, aún con F6 sí, y que en este caso F2 va a provenir de la parte de enteros, de la unidad funcional de enteros, porque tanto la multiplicación como en este caso la resta están esperando el resultado del dato que se está trayendo de memoria. ¿Ok? Vean que aún cuando se le hizo el issue a todas esas dos, todavía se detiene, porque estamos dependiendo del dato. Y en este caso no estamos partiendo de que hay writeback, entonces que hay forwarding, entonces tenemos que esperar que se dé el writeback para que nosotros podamos tener el dato. Ahora, una ventaja, y recuerden que por ahí podíamos jugar con eso, es que en medio ciclo se hace la escritura, en medio ciclo se hace la lectura, entonces es algo con lo que se podría jugar. En este caso, ven que entonces para el ciclo número 8, y por eso hablo aquí de primera etapa, podríamos iniciar entonces esto acá, la ejecución o hacer el issue, en este caso, de esta división. Tenemos una unidad funcional disponible, aun cuando todavía hay una dependencia de datos, el F0 todavía no se ha generado, y el F6 pues ya se generó, entonces no había ningún problema. En la parte del resultado se marca que F10 va a ser actualizado por el resultado de la división y dentro del estatus de la unidad funcional se llena con información correspondiente, se indica que la unidad de división está siendo ocupada. ¿Por quién? Bueno, por una operación de división. El registro destino va a ser F10, los fuentes son F0 y F6.
Noten que aquí marca precisamente que el F6 sí está disponible, F0 no, y que depende es precisamente de que la unidad funcional de multiplicación, o aquí llamamos mult1, provea ese dato. Entonces, como dice acá, la división se lanza, pero hay un riesgo, read after write, que tenemos que satisfacer, y por lo tanto la división tiene que esperar ese resultado de F0. Eso estamos viéndolo como en la primera mitad. La segunda mitad, podemos decir, este dato ya tiene que ser escrito, o sea, ya es algo que se trae de memoria, que ya está ahí. Y noten que el cambio que hay entre este punto y este es precisamente, bueno, la finalización de esta instrucción, o sea, ya se finaliza, pero se satisfacen estas dos dependencias que se tenían. Y por lo tanto, estas banderas cambian de un no a un sí. Ya yo tengo disponibles los datos, puesto que F2 ya se escribió, ya tengo disponibles esos datos y por lo tanto la multiplicación y esta resta ya se podrían ejecutar. Entonces, como dice aquí, finaliza el load, se escribe en F2 y esos operandos para multiplicación y sum y resta, perdón, ya están ahí listos para ejecutarse. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. ¿Qué pasa entonces en el 9? Ven que entonces, bueno, los operandos en este caso se pueden leer para la multiplicación y la resta. La pregunta aquí es, ¿se podría lanzar la otra suma? Digamos que en ese caso no, porque tenemos un riesgo estructural. O sea, yo necesito que esta resta termine para poderlo poner. Y muy importante, y es esto aquí que aparece aquí como note remaining, es el tiempo restante para la ejecución de esas instrucciones. En estos casos anteriores no lo hemos visto porque digamos, esto entero estaba tomando un único ciclo. Pero en este caso, particularmente para la parte de ejecución, la multiplicación no se va a dar en un solo ciclo, perdón, ni la suma, pero ni la resta en este caso se va a dar en un solo ciclo. Entonces la cosa ya aquí cambia. Otra cosa, noten que también ese estatus aquí cambia una vez que ya tengo el dato, digamos en esta segunda parte, digamos así, el ciclo que estamos viendo. Entonces esto ya pierde validez, ya sabemos que fue actualizado y por lo tanto no aparece más. Pero en este caso entonces sí, a lo que quería volver es, aquí nos da la cuenta de cuántos ciclos necesitan pasar para poder finalizar. Entonces vean que en el ciclo 9 todavía no estoy empezando con la ejecución de ellos. Un ciclo después, en el ciclo 10, vean que no puedo disparar ninguna instrucción, porque todavía la que sigue, que es la de suma, depende de esta unidad funcional. La que es de división, vean que no puede seguir, porque la división está dependiendo del valor que la multiplicación va a generar. Entonces, todo eso ahí se queda en standby. En el ciclo 11, ¿qué nos podríamos esperar? Y es que esta resta ya finalice, que se actualice este valor acá y que la unidad funcional esté libre. Por lo tanto, al estar libre, ya esta suma se podría empezar con la etapa del issue. Bueno, hasta el 11 es que realmente termina. Tenemos que contarlo de esa forma. Sí, hasta el 11 realmente es el que termina. Aquí nada más en el 9 nos dice que ya podrían empezar, pero todavía son 2 ciclos más hasta que ya finalice completamente, que serían el 11, pero todavía tengo que esperar, perdón, acá más bien al 12 a que se haga el write back, para que el dato ya pueda ser actualizado acá. En este punto, precisamente ya ahora sí, se libera la unidad funcional, puesto que ya estoy guardando el dato, también se libera la anotación acá de quién iba a actualizar F8, y es más bien entonces en el ciclo 13, donde yo ya puedo iniciar otra ejecución. Acá, precisamente, la unidad funcional está libre, se marca, pues obviamente que es como una operación de suma que se va a ocupar, perdón, no se marca que está libre, sino se marca que se va a ocupar con esta instrucción. ¿Quién es la fuente? F6, pero ¿quién es el destino? F6, ¿quién es la fuente? F8 y F2. La ventaja aquí es que F2 ya se cumplió, ya se satisface esta dependencia y recientemente también F8, puesto que se escribió recientemente. Entonces, ambas instrucciones ya ahí están, o ambos operandos ya ahí están disponibles
De manera que, a menos de que haya algún otro tipo de dependencia, se podría ejecutar esta suma. Ujú. Entonces, bueno, el app se puede lanzar. Vean que la división aún espera, todavía no se ha podido ejecutar porque depende precisamente de que el valor de F0 se produzca. Y todavía aquí nos están haciendo falta 6 ciclos de reloj. Esto por el número 13. Noten que en el 14, pues sí se podría entonces empezar la ejecución de esta suma. Igual son varios ciclos. Así que nos tomará el 15 todavía, el 16 todavía para que ya se finalice. Muy bien. Y en el 17, digamos que en principio yo ya podría escribir el dato. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede escribir este resultado de add? Porque resulta que la división necesita leer ese dato. Entonces, si yo permito que la suma lo escriba, cuando la división lo lea, va a leer algo que no corresponde. Por lo tanto, eso representa un riesgo de un write after read, o sea, que estaría escribiendo hasta después lo estaría leyendo. Pero realmente lo necesito leer primero antes de que se pueda escribir. Entonces, sí, la división necesita leer F6 antes de que sea actualizado, pero esto representa obviamente una dependencia en cadena porque la división aún no puede leerlo porque la multiplicación todavía no ha terminado. Entonces noten que aún cuando en el 17 ya podría haberlo hecho, me topo con este riesgo eh, que desde esa perspectiva no puedo saltarme, por así decirlo. Entonces tenemos que esperar un poco más. Todavía aquí nos hacen falta 2 ciclos, aquí nos falta un ciclo para que termine la multiplicación y así es como en el 19 termina la multiplicación. En el 18, ¿qué esperaríamos? Bueno, que ya se actualice F0, ya esta unidad queda libre y que ya este dato aquí se satisface. O sea, que ya yo puedo satisfacer esta condición. ¿Ok? Entonces, noten 19, 20 ya se escribe. Se elimina todo esto, bueno, se desocupa esta unidad funcional, se elimina la dependencia que aquí teníamos y por lo tanto ya ese dato está disponible. Entonces la división ahora sí, en el 21 ya podría empezar a leer los operandos, pero igual, ahora esto no toma un solo ciclo de reloj. Noten que es así la diferencia. Una vez que yo ya leí los operandos en el 21, ya entonces yo puedo guardar el resultado de la suma, porque ya la división no lo va a necesitar más. Entonces ahora nos quedan 39 ciclos, entonces obviamente hay que esperar unos ciclos después y ya para el ciclo 61 se completaría la división y el 62 entonces se haría la parte de write back y se finalizaría. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Noten ahí que obviamente se vuelve bastante complejo el manejar este tipo de cosas. Antes no nos preocupábamos, por ejemplo, read after write. No, read after write sí siempre, pero write after read o write after write, porque normalmente en ese pipeline tan sencillo y con una única unidad funcional no experimentamos eso, pero ya ahora con unidades funcionales donde se toma mucho más ciclos de reloj para la ejecución y demás, la cosa cambia bastante. Entonces, obviamente mi recomendación va a ser traten de repasar, bueno, obviamente cuáles son las premisas y cómo es que funciona y qué son las etapas, repasar este ejemplo, trataré de proponer algunos otros más y por lo menos que un poco más adelante resolvamos al menos uno más de estos para que ustedes también se puedan entrenar y como les digo, asignarles otros para que ustedes también puedan hacerlos y puedan hacer las consultas respectivas en caso de que así las tengan. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues sí, ese algoritmo marcador al ciclo 62 ya, digamos, finalizó su ejecución. Vean que la finalización sí se dio fuera de orden, porque, por ejemplo, esta resta sí pudo guardar el resultado aún antes de que las demás finalizaran, pero únicamente esta no lo hizo, bueno, aún también lo hizo fuera de orden, pero hasta el punto en el que ya se satisfacían estas dependencias. Entonces, eso por ahí es importante de ver. Vamos a ver que en el caso de Tomasulo, y como lo vamos a ver, hay un buffer de reordenamiento y por lo tanto la finalización se hace en orden, pero eso es importante tener por ahí presente. Entonces, como resumen,
La idea básica del algoritmo de marcador, pues, permitir instrucciones detrás de un stall que puedan ser ejecutadas, dividiendo, por ejemplo, la etapa de codificación en lanzamiento y lectura de operandos y la parte entonces luego en finalización bueno, y considerando también una finalización y una ejecución fuera de orden. Esa finalización siempre y cuando no existan estas dependencias, por ejemplo, de un write after read. Y bueno, de hecho la clase, de hecho la vamos a dejar hasta aquí. Hay información de Tomasulo, pero esa me interesa tomarla es en el siguiente para que podamos ver pues un ejemplo. Y bueno, aquí hay ciertas comparaciones, vamos a verlas un poquito próxima clase, pero me interesaba hoy poder sí cubrir todo lo que tiene que ver con el algoritmo marcador. Trabajamos que es lo más claro posible para cuando ya veamos Tomasulo podamos ver diferencias en cuanto al funcionamiento de ambos. ¿Preguntas hasta este punto? Ok, si no las hay, entonces, como les comenté al inicio, la clase como tal la dejamos hasta aquí.